La siguiente historia es un relato de un viaje muy malo que me sucedió entre muchos viajes buenos, pero es tan peculiar que decidí contarla primero que las demás. Cualquiera que esté decidido a viajar tiene que ser consciente de que nada garantiza que lo pasarás bien. Hace unos 10 años conseguí asilo en mi ciudad natal, Norwich, Reino Unido. Le llamaron Strawberry y me dijeron que era extra potente. El tipo que me la vendió tenía fama de vender buen ácido, así que felizmente le di mi dinero. Estaba en Norwich por solo un par de días, así que me la pasé con unos amigos. El último día le pedí permiso a un amigo para usar su casa como sede del viaje. Él me dio permiso y me dejó sus llaves para que me sintiera en casa. Tomé una sola pestaña de ácido a última hora de la mañana con un estado mental positivo, sin preocupaciones ni ansiedades. Empecé a sentir el efecto a la hora del almuerzo. Estaba a punto de ser la primera y última vez que viajaría solo. Afuera había un glorioso día soleado, pero estaba lo suficientemente feliz estando en mi santuario temporal como para salir. El subidón de LSD comenzó a arder por mi columna vertebral y correr por mis entrañas. Me sentí un poco incómodo con eso, pero tuve la mentalidad suficiente para permitirme seguir con ello hasta que el efecto se calmara. Justo eso sucedió unos minutos más tarde. Subí al piso de arriba y me senté a escuchar música en la radio, en un dormitorio iluminado por el sol. Me estaba divirtiendo mucho, viendo patrones florales tipo Escher respirando sobre mi piel. Disfruté mirarme en el espejo, mirando mi rostro sonriente con patrones de contorno de mapa muy distintos que se deslizaban suavemente sobre mi piel. Parecía un gran comienzo. Vagamente recuerdo haber decidido bajar las escaleras de nuevo por alguna razón. Lo siguiente que recuerdo es despertar solo en el suelo del comedor. Lo primero que noté fue que había moscas azules zumbando en un tazón de comida para gatos en el piso de la cocina. Me sentí confundido porque las moscas dejaban imágenes de sí mismas detrás, en color neón azul y rojo. Me senté y traté de recordar por qué estaba en el suelo en primer lugar. Ahora, antes de llegar a lo más extraño, debo recalcar que al desmayarme había olvidado que había tomado cualquier cosa en absoluto. Antes de comenzar a viajar había escrito una nota tranquilizadora en caso de que las cosas se pusieran demasiado raras. Entonces, sentado en el piso, encontré la nota y traté de leerla. Por desgracia, debido a que estaba confundido con el ácido, las palabras no tenían sentido para mí. En cambio, se transformaron en glifos alienígenas y bailaron alrededor de la hoja de papel. Fue entonces cuando mi último vínculo con la cordura se derrumbó y escuché mi propia voz pronunciar las aterradoras palabras. Me he vuelto loco. Tenía la sensación de que tenía que estar en otro lugar, lo cual se acentuó cuando un reloj digital comenzó a sonar, pero no tenía idea de por qué o qué significaba, así que dejé mi santuario. Después del viaje me di cuenta de que había dejado la puerta de la casa abierta, por lo que cualquiera pudo haber entrado a robar. Ignorando este hecho, recuerdo caminar como si estuviera en piloto automático por una calle muy transitada rumbo a mi pueblo. Vi a uno de mis viejos maestros de escuela, que también me vio a mí, pero lo único que hice fue forzar una sonrisa y seguir caminando. De hecho, caminé tanto que en un punto sentí que estaba totalmente fuera de control. Choqué con alguien que llevaba sus compras. Vagamente escuché que me maldecían mientras continuaba caminando. Volteé por un pasillo que se encontraba entre dos casas y logré encontrar una casa en la que alguna vez viví. Entré por la puerta trasera, ignorando al dueño actual de la casa, y salí por la puerta principal. Después caminé hasta el centro de la ciudad desde ahí. Todavía no sé cómo sobreviví al cruzar las calles, pero lo hice. Entré en un café de la ciudad, en el que trabajaba el hijo de un amigo, el cual me vio y me saludó. Pero en mi estado de piloto automático, pasé junto a él, me senté, luego me levanté y salí del café, sin pronunciar una palabra. En esta situación no recuerdo muchas alucinaciones, era más bien como un mecanismo subconsciente para caminar, que me decía dónde debería de estar. No había mucho pensamiento cognitivo para mis acciones. Después del episodio del café, la situación comenzó a empeorar. Si pudieras imaginar por un momento estar rodeado de personas sin cabeza, las cuales fueron reemplazadas por calamares y pulpos en su lugar, podrías comenzar a imaginarte con precisión la escena a la que me enfrentaba. Las cabezas de los octopoides eran de apariencia blanca y cada persona parecía tener ojos siniestros mirando fijamente en lugar de orejas. Incluso en mi estado de piloto automático, no sentí nada más que puro terror ante el enjambre alienígena de personas que caminaban a mi alrededor. Tras evitar acercarme a las personas,
Me dirigí hacia un bloque de apartamentos de varios pisos. Recuerdo que de alguna manera entré al edificio y caminé en círculos por uno de los pisos de apartamentos. Estaba atrapado e intentaba salir. Caminé alrededor de los pasillos cortos y llegué a un armario de conserjes. Abría la puerta esperando encontrar una salida y encontraba un callejón sin salida, con productos de limpieza y escobas. Repetí esto varias veces como una mosca que vuela desesperada en círculos, alrededor de una cocina, solo para chocar con la misma ventana una y otra vez. No recuerdo cómo, pero finalmente logré romper el bucle. Lo siguiente que recuerdo fue caminar por algunas calles, pasar por el jardín trasero de alguien. Recuerdo a una mujer de mediana edad que parecía asustada de que yo estuviera en su jardín, y corriera a su casa cerrando la puerta detrás de ella. Salí al patio y creo que caminé entre dos garajes. El espacio entre ellos dos era estrecho. Traté de atravesarlo de todas formas. En mi mente era un ser atrapado en una espiral cada vez más estrecha por la que avanzaba sin descanso. A medida que la espiral se tensara, mi cuerpo comenzaría a aplastarse. Si continuaba descendiendo por la espiral, sería aplastado hasta mi último átomo. Debo haber salido de ese bucle de tortura mental y ahora estaba frente a una carretera principal en Norwich llamada Wootton Road. Estaba en el jardín delantero de otra casa. El interior de mi boca se sentía como materia vegetal. Cuando traté de gritar, mi lengua salió disparada como una mezcla de carne y tallo de rosa espinosa. La situación era absolutamente desesperada y empeoraba cada vez más con cada eterno minuto. Al otro lado de la calle había un taller de reparación dental. Recuerdo que entré a ese taller para sorpresa de los hombres que trabajaban ahí. Creo que dijeron algo como: ¿a dónde crees que vas? Finalmente, la siguiente calle por la que caminé comenzó el final de mi aterrador viaje. Tendrás que seguirme el paso en cuanto al flujo de la realidad y el abstracto que estás a punto de escuchar. Como un lemming, caminé por la acera y caí en picada en el sótano de alguien. Probablemente había escalones que conducían a este pozo de concreto, pero no los vi, y no habría sabido qué hacer con ellos si los hubiera visto. Supongo que volví a trepar al nivel de la calle, cogí por ahí hasta que llegué a una especie de callejón sin salida. Parte de mi memoria subconsciente debe de haber recordado que una exnovia había vivido al final de la calle. Me encontré caminando hacia su antigua puerta de entrada. Era una de esas que tiene marco de aluminio y doble cristal. Recuerdo que mi reflejo se parecía un poco a una pintura de Francis Bacon. Una mezcla de carne angustiada y óleos negros, desgarrando mi cuerpo como sangre. Estaba cayendo en la oscuridad eterna, como un carnoso saco de ladrillos. Mientras caía en la eternidad, chocaba contra las paredes de vidrio que se rompían y me desgarraban durante mi interminable descenso. Junto al sonido de cristales rotos, se oía el vacilante crescendo de la palabra loco, repitiéndose en oleadas. Una y otra vez mientras caía en picada, desgarrado y con astillas de vidrio cayendo a mi lado. De vuelta en la calle, una voz decía: hay una manera de salir de esto, hay una palabra, y si alguna vez se pone demasiado difícil, simplemente diga, y se abrirá una puerta que le permitirá salir de aquí. Me tambaleé un par de pasos más, y después me caí. Ahora era un niño de 7 años tirado en el pavimento. Los padres de mi mejor amigo estaban preocupados por mí. ¿Qué pasó? Se golpeó en la cabeza. Un agujero en forma de disco apareció encima mío, con el brazo de alguien extendiéndose hacia mí para tratar de ponerme a salvo. Traté de alcanzar la mano que me intentaba tomar, pero no pude. Luego el agujero desapareció. Estaba tambaleando al final del callejón sin salida. Mi mirada se elevó hacia el cielo, y la mirada del cielo se posó sobre mí. Cada nube ahora era un tipo gigante de organismo tipo ameba, cubierto de puntos que cambiaban de colores como la piel de una sepia. Cada ameba gigante tenía un gran ojo azul que parecía humano, observándome. Podía oír voces burlándose de mí, diciéndome que era estúpido, diciéndome lo torpe que era por buscar las respuestas, diciéndome que tenía una conciencia espástica. Las amebas parecían estar cantando una canción interminable que era como: I'm in a dramatic field, and if I ever know what I feel, then I know that I felt like this before and I always knew what I was tiny for. repetido hasta el infinito. Vi brevemente la existencia de un reloj gigante con 1.000 millones de puntos entre cada segundo. Los puntos avanzaban implacablemente como el movimiento de una manecilla de segundos. Cada punto era el equivalente de la vida de alguien.
De pronto, un monólogo describía que vivir y morir era parte de esta cadena eterna. Me mostró que había una brecha de nada en el punto que marcaba las 2 en el reloj, y que ese segundo era un descanso del ciclo interminable de la existencia que cualquier alma debería de tener. Entonces aquella voz interna comenzó a burlarse de mi preocupación. En realidad, me volví suficientemente consciente como para darme cuenta de que estaba tropezándome por una área de juegos para niños. Vale la pena describirles el lugar en el que estaba sucediendo todo. Adyacente al callejón sin salida, hay un pequeño camino que conduce a unos 4 tramos de escalones que conducen a una calle de abajo. Esta calle se llama Park Lane. Si pasas por el hueco de la cerca de la parte trasera del área de juegos para niños, hay un terraplén lleno de follaje que conduce al área de estacionamiento de la parte trasera de un hotel de Park Lane. Así que lo que hice fue pasar por el hueco de una cerca sin darme cuenta que había una caída detrás. Luego caí por el terraplén hacia el área de estacionamiento, la cual estaba cubierta de piedras. Una piedra había desgarrado la palma de mi mano, haciéndola parecer una estigma, que era bastante apropiada para el siguiente delirio. Estaba en un lugar que se parecía a el mar de agujeros de la película Yellow Submarine de los Beatles. Este era un vacío blanco con una infinidad de puntos negros pululando. Podía escuchar sirenas de ataque aéreo y el sonido de zumbidos. En el mar de agujeros había una cruz gigante que tenía una pila sangrienta de tripas y órganos esparcidos a través de ella, manchando la madera de color carmesí. Las tripas estaban llenas de avispas que picaban la carne podrida y causaban pústulas venenosas. Era una imagen de dolor imposible. Luego el monólogo volvió por el medio de las sirenas y el zumbido de las avispas. Este es Cristo. Sigue sufriendo por tus pecados. Sigue pagando el precio. Más risas. Luego un fugaz momento de realidad. Me arrastré por Park Lane y me derrumbé en la alcantarilla al otro lado de la calle. Mi chaqueta no estaba. Tenía cortes y rasguños en mis brazos desnudos. Una avispa se había posado en mi codo. Recuerdo haber tratado de que se fuera, pero eso solo hizo que me picara. Al otro lado de la acera había una mujer con un carrito de compras, mirándome con preocupación. Pero ahora estaba regresando al infierno de ácido, una vez más. Mi cuerpo era una masa gigante de carne verde perforada por todas partes por espinas parecidas a cactus que habían crecido desde adentro y habían roto la piel al salir. No tenía brazos ni piernas. Era más como una masa de zarcillos, con una forma de manzana en la parte superior. Mi forma era la del dolor, nada más y nada menos. Un breve destello de un coche de policía deteniéndose a mi lado, alguien saliendo. Yo era dolor, flotando en el mar de agujeros. Había 1000 millones de agujeros. Cada uno de ellos era un pasaje que conducía a otro océano idéntico, de un enjambre de puntos negros. El monólogo me dijo que solo había un agujero que se alejaba de mí. Estaba en un hospital, acostado en un colchón de vinilo acolchado con médicos de pie a mi alrededor. Tenía forma humana de nuevo. Las puertas de la habitación en la que me encontraba se abrieron para revelar una escena campestre de verdes pastos montañosos, bañada por la luz del sol y un viejo roble de aspecto amistoso en primer plano. Si tan solo pudiera arrastrarme a través de esas puertas, estaría a salvo. Mi alma estaría salvada, pero no podía moverme. Las puertas se cerraron y luego se abrieron de nuevo. Ahora podía ver un corredor de hospital en lugar de los campos. Alguien estaba siendo empujado en una camilla. De vuelta en el mar de agujeros, parecía que mi mirada en cualquier dirección borraría los puntos. Por primera vez en este viaje sentí una sensación de esperanza consciente. Empecé a borrar franjas de puntos lanzando miradas al vacío que me rodeaba. ¿Qué has estado tomando? Estaba ganando esperanza cada minuto, eliminando puntos negros, eliminando las salidas falsas. ¿Qué has tomado? Era ácido, rodeado por un vacío de comodidad creado por mí mismo. Miré al grupo final de puntos negros y supe que mi liberación del infierno solo estaba en manos de estos pocos restantes. Él todavía está fuera de sí. Había mirado a todos menos 2 de los puntos negros. Estos 2 tenían un puente similar a una línea vista en un rompecabezas de punto a punto. El monólogo volvió mientras miraba cada punto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Entonces los 2 puntos se parecían a mis propias manos, con esposas alrededor de ellas. En la habitación en la que estaba, habían conmigo 2 oficiales de policía, uno femenino y uno masculino, de la policía Norfolk. Obviamente habían sido las personas que me sacaron de Park Lane y me llevaron al hospital. ¿Pueden quitarme estas malditas esposas?, les exigí. El oficial accedió a mi demanda y me quitó las esposas.
La mujer policía me preguntó cosas como mi nombre, si sabía dónde estaba, pero lo mejor que pude hacer fue asentir. Ambos se sentían un poco frustrados y me dejaron solo en la cama de hospital. Estaba recuperando rápidamente mi sentido de mí mismo y a ser consciente de la realidad. Recordé que, de hecho, había tomado ácido en algún momento anterior. Mi entorno en el hospital y la cantidad de cortes y moretones que tenía me confirmaban que cualquier cosa que había hecho salió totalmente mal. Me senté en el borde de la cama del hospital, noté una cantidad de artículos faltantes que recordaba tener en mi persona antes de todo esto. Vi mis zapatos en la mesita de noche y me los puse. Luego di mis primeros pasos conscientes en la habitación en la que estaba. Recuerdo caminar hacia la puerta de mi habitación individual y abrirla. A unos metros de mí estaban los dos policías, uno frente a otro teniendo una conversación intensa sobre qué hacer conmigo. Estaban tan absortos en su discusión que ninguno se dio cuenta cuando salí de la habitación y comencé a caminar por el pasillo del hospital. Había una gran ventana abierta. Juzgando que podía pasar por ella, lo hice. Queda poco que contar sobre la historia, excepto decir que la caminata desde el hospital hasta la estación de tren fue bastante angustiosa. Tenía mucho dolor. Tenía 3 puntos en la barbilla, el codo y la mano. Mi antebrazo derecho se había hinchado de un color púrpura. Parecía el brazo derecho de Popeye. Todavía estaba medio alucinando, pero muy consciente de que casi había muerto y que tenía muchas cosas que explicar cuando llegué a casa con mi novia. No hubo repercusiones legales por esquivar a la policía. Tomé un tren de regreso a casa en un pueblo de Suffolk, que no estaba bajo la jurisdicción de la policía de Norfolk. Sin embargo, se pusieron en contacto con mi padre, que estaba en Norfolk, así que tenía bastante explicación que darle a él también. En retrospectiva, fue el peor día de mi vida. Fue lo más cerca que puedo imaginar de tener una psicosis en toda regla. Creo que fue nada menos que un milagro que no terminé sobre el capó del auto de alguien, o algo peor. ¿Creo en los monólogos y símbolos de ese día? No estoy del todo seguro. Ahora entiendo que los intensos estallidos de adrenalina durante las alucinaciones son los responsables de arrastrar la mente al abismo del miedo y los peores escenarios posibles. Siento que tendría una perspectiva muy sombría de la vida y la realidad si creyeran por un momento todo lo que vi en ese viaje. He tenido algunos otros viajes que fueron gloriosos y todo lo contrario a ese día. Así que tiendo a estar de acuerdo con Aldous Huxley, en que tanto el cielo como el infierno son estados de conciencia válida. Todo depende de dónde se encuentra la persona y cómo naveguemos a través del estado psicodélico, que determina a qué destino llegamos. Si algo me desconcierta de ese día, tendría que ser el desmayo que experimenté al principio del viaje. Sospecho que si no hubiera perdido el conocimiento, probablemente no habría olvidado que tomé la droga, y por lo tanto, esto jamás hubiera pasado. Estar atrapado en un infierno fractal. Si les gustó el video denle like y suscríbanse. Estaré tratando de subir más contenido a la cámara oscura. Nos vemos en la siguiente pesadilla.